Señor. Estamos contentos, ¿verdad que sí? Amén. Qué bueno es Dios. Vamos a, si son tan amables y puestos de pies, me gustaría que me acompañen al libro de Judas. Al libro de Judas. Bendito Dios. El penúltimo libro antes de Apocalipsis o Revelación, de acuerdo a su Biblia. Pero en el libro de Judas es un solo capítulo. Y hace unas semanas atrás empezamos una serie que se llama Contender ardientemente por la fe. En el día de hoy vamos a considerar los versículos 3 y 4. Actualmente vamos a considerar una gran porción de la carta, pero vamos a usar los versículos 3 y 4 para poder desarrollar el mensaje que Dios puso para nosotros en el día de hoy. Comenzando con el versículo 3, encontramos que la palabra dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Te pido que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya y que sea un bálsamo, que sea un reto, que sea una instrucción que nos ayude a encaminarnos de acuerdo al propósito que tú tienes para nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que si todos nosotros hacemos una visión panorámica de los eventos que están sucediendo, esto nos va a ayudar a entender que en los Estados Unidos de Norteamérica está en peligro. Hay un peligro eminente en esta nación. Estamos en problemas en las diferentes esferas: la esfera social, la esfera económica, la esfera cultural y la esfera religiosa. Y la realidad es que si nosotros pensamos en lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que se espera va a suceder, es que los mejores años de esta nación han quedado atrás. Los mejores años de esta nación fueron cuando Dios era la autoridad en nuestras comunidades. Los mejores años eran cuando habían hombres y mujeres de Dios que tenían el coraje, la valentía de propagar una palabra que no era corrupta, una palabra no adulterada. Y era esta palabra la que verdaderamente nos guiaba en todas las diferentes esferas: político, social, económica, en todas las áreas. Dios siempre estaba. La decadencia de esta nación, si nosotros miramos, empezó de una forma suave, pero hoy ya ese no es el caso. La decadencia hoy es exponencial. Si usted ve, ya no hay respeto alguno por la religión, no hay respeto alguno por el prójimo, no hay respeto alguno por la propiedad, no hay respeto alguno por nada. Si usted mira bien, eso está sucediendo hoy. Si usted se ha levantado hoy y ha mirado los diferentes medios de comunicación, usted verá toda la destrucción que se ha desatado en la zona noroeste de esta nación, en el área de Portland, de Oregon y otros lugares. Tenemos a personas que buscan una excusa para destruir
buscan una excusa y ya están llegando al punto que necesitan excusa para hacer el daño. Y eso verdaderamente es lo que está reflejando la condición de nosotros aquí. Nosotros debemos entender que hemos eliminado a Dios de tal manera que si nosotros vemos en el capítulo 1 de Romanos, vamos a entender que 3 veces en el versículo 24, en el 26 y en el 28 dice que Dios los entregó a sus pasiones. Ha llegado el punto donde Dios ha dicho, usted sabe qué, y en términos, en el griego esa palabra dice, ya yo los abandoné a ustedes. Dios ha abandonado a las personas cuya mente, cuyo espíritu está decidido en que no van a buscar de Dios, no creen de Dios. Hay oportunidad para la persona, hay una oportunidad para la persona que quiere verdaderamente regresarse de esos caminos, pero cuando Dios dice aquí que Él los abandonó, está hablando de personas de acuerdo a su presencia, de acuerdo a su conocimiento. Él es omnisciente, Él conoce todo y Él sabe que estas personas no van a recapacitar en su manera de vivir, y entonces dice que Él los ha abandonado, los ha desechado. Qué triste que una nación que fue supuestamente fundada bajo fundamentos bíblicos puritanos, en el día de hoy llegue al punto donde entonces Dios tenga que decir, yo los abandono a ustedes, sigan viviendo como ustedes quieren vivir. En otras palabras, estas personas no van a recibir, no van a oír esa voz pequeña que les dice, mira, eso no lo debe hacer, mira, no lo haga. Porque ya Dios los abandonó, el Espíritu Santo no va a hablarles, no va a ministrarles. Y estas personas seguirán caminando de esa manera. Entonces así cumpliendo esa palabra de Romanos 1, cuando Dios los desecha para que ellos sigan en sus placeres. Pero en América no es el único peligro. También nosotros debemos entender que la iglesia está en peligro, y pueden decir amén. La falsa doctrina, el hedonismo, el deísmo, el materialismo y otros se han infiltrado en nuestros medios. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo no es nada más que una filosofía que dice que lo más importante para mí es buscar mis placeres. Mis placeres, lo que me hace sentir bien. Entonces, si a mí me hace sentir bien, eso es bueno. No importa lo que sea. Si a la persona es un asesino de serie y eso es lo que le da placer a él, para él es bueno. Esa es la persona hedonista. El deísmo dice que aunque Dios creó todas las cosas, Dios no está tratando ni nada. Él las creó y los dejó ahí. En otras palabras, es como el que crea un reloj, lo crea, lo monta, le da cuerda y lo entrega y después no tiene que ver más nada con el reloj. Eso es lo que esta gente del deísmo dicen. Y el materialismo es, bueno, todos nosotros lo conocemos. Dame más, dame más, dame más. Y este tipo de filosofías se han centrado en la iglesia. Digo centrado porque están tomando la parte más importante, que es la parte de Dios. Se ha filtrado en la iglesia hombres y mujeres hablando palabras que no son correctas, palabras que no van de acuerdo a la Biblia. Pero siguen enseñando que lo más importante eres tú, que lo más importante es el tú obtener, que lo más importante es el vivir. Y eso no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que lo que es bíblico es una persona arrepentirse, es una persona buscar a Dios, es una persona aceptar el sacrificio de Jesucristo para que pueda vivir en una relación, en una coinonía con Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. No hay otro mensaje. No hay aquí ningún sistema de autoayuda, ninguna filosofía de hacerte sentir bien. La palabra aquí es: conviértete, arrepiéntete, convierte y acepta el perdón de Dios para tus pecados. Bendito Dios. La iglesia ha decidido adoptar una posición donde no quieren ser combatientes, no quieren entrar en conflictos. Y hace 20, 30, 40, 50 años atrás, los pastores, las personas que predicaban, eran personas que estaban constantemente en conflicto. ¿Por qué? Porque ellos se atrevían
a decirle a las personas, ellos no estaban con el estatus del tiempo, ellos se atrevían a decirle a las personas en la cara, tú estás mal. Le decían a los políticos, tú estás mal. Le decían a los económicos, tú estás mal. Y ellos siempre estaban en constante conflicto. Si usted mira en la Biblia y usted lee la historia de Jesús, usted va a entender que Jesús siempre estuvo en conflicto. Estuvo en conflicto contra los fariseos, contra los saduceos y con todos esos feos. Él estuvo en un conflicto con todos ellos. Entonces nosotros hoy hemos decidido que no vamos a hacer una iglesia que combate, que vamos a hacer una iglesia que no va a entrar en conflicto. Y eso ha causado que nosotros adoptemos muchas creencias, muchas normas terrenales que están claramente en contradicción contra la palabra de Dios. El autor Ron Sider, en su libro El escándalo de la conciencia evangélica, resumió lo siguiente. Después de unos estudios, el hombre hizo unos estudios y después escribió su libro. Y él dice que lo resumió de la siguiente manera. Ya sea que el tema sea el matrimonio y la sexualidad, o el dinero y el cuidado de los pobres, los evangélicos de hoy están viviendo vidas escandalosamente antibíblicas. Eso es fuerte. Eso en mi pueblo allá, en mi pueblo en Puerto Rico, eso nosotros decimos que son palabras para pelear. Que me estén diciendo a mí que yo estoy viviendo una vida escandalosamente antibíblica. Pero él continúa diciendo lo siguiente. Los datos, hablando de los estudios, los datos sugieren que en muchas áreas cruciales los evangélicos no viven de manera diferente a sus vecinos incrédulos. Estamos viviendo tal como el impío. ¿Por qué? Porque no somos combatientes, porque no queremos entrar en conflicto. Por consiguiente, dejamos que todas estas normas entren a nuestras vidas. Y la iglesia, que tenía que ser la influencia del mundo, ha cesado de ser esa influencia. Usted puede decir amén. Yo sé que quizás no le guste el mensaje, pero esa es la realidad. En un estudio, otro estudio que se hizo sobre la comunidad evangélica, este estudio encontró lo siguiente, un estudio reciente del 2021. Dice que los miembros en la iglesia se divorcian al mismo número que sus vecinos seculares. Vamos a empezar por ahí. Dice, el número de casos de violencia doméstica es igual que fuera de la iglesia. ¿Perdón? ¿Violencia doméstica dentro de la iglesia? Y los estudios encontraron que dentro de la comunidad evangélica, el número dentro de la iglesia es igual que el número afuera. Eso es triste. Eso es triste. Dice, la manera en que ellos ofrendan indica un patrón materialista. En otras palabras, las personas solamente ofrendan de acuerdo a todo lo demás. Si, bueno, yo tengo en mi mente, yo quiero comprarme un carro y yo quiero comprar un carro grande, bueno, un Maserati. Entonces yo no puedo dar mucho en la iglesia, no puedo ofrendar mucho porque yo tengo que guardar para mi carrito. No, yo quiero comprar esa casa de 17 cuartos, 18 baños y 10 garajes. Entonces yo tengo que guardar mi chele, tengo que guardar mi dinerito porque no quiero, entonces no puedo dar a la iglesia mucho. Eso es la mentalidad que se ha propagado, que está hoy en la iglesia. Cuando en un tiempo para nosotros era gozo dar, era gozo llegar a la iglesia. No solamente dábamos el 10%, dábamos 20%, dábamos más. Cuando había un trabajo misionero, a la iglesia se abarrotaban y dale, hasta que los pastores tenían que decirle a las personas, ya tenemos suficiente. Pero yo les doy gracias a ustedes porque ya unas cuantas veces en la iglesia Alcance Urbano y más hemos tenido que decirle a ustedes que paren de dar. Bendito Dios. Así que ustedes están exentos de esto. Bendito Dios. Pero es la realidad lo que está sucediendo en el mundo hoy. Y último, el gran número de evangélicos jóvenes dicen que la cohabitación y el sexo fuera del matrimonio es lícito y que no está en contra de las normas de Dios. Estos son jóvenes que están, como mucha gente dicen,
que se han criado, nacido y criado en el Evangelio. A estos jóvenes que entrevistaron fueron jóvenes que desde que nacieron, sus padres los llevaron a la iglesia, que todo el tiempo estuvieron en la iglesia. Y estos son los jóvenes que están diciendo, no, el sexo fuera el matrimonio, todo es. Y Dios no tiene nada en contra de eso. ¿Estamos o no estamos en problema en esta nación? En las palabras de un pastor, en una predicación que se titula Una nación en crisis, él dijo lo siguiente: lo que estamos viendo en Estados Unidos es la muerte de la moralidad. ¿Amén? ¿Cuántos creen que sí? Lo que estamos viendo en Estados Unidos es la muerte de los estándares bíblicos. Amén. Lo que estamos viendo es el desplazamiento del cristianismo. Amén. La moralidad y el compromiso bíblico se están desvaneciendo en nuestra nación y se desvanecen ante nuestros propios ojos. Final de cita. ¿Cuántos dicen amén? Frente a nuestros ojos todo esto se está sucediendo y la iglesia está permitiendo que esto sea así. Después de haber dicho todo esto, entonces me hago un grupo de interrogantes, unas preguntas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución, pueblo? ¿Hay solución para lo que está sucediendo en América y en el mundo? ¿Puede América regresar a los tiempos de la grandeza del pasado? Cuando comenzamos esta serie, y este es el segundo mensaje de la serie Contender Ardientemente, cuando comenzamos este mensaje, primeramente hablamos de los primeros dos versículos, los versículos 1 y 2, los cuales nos dice a nosotros el por qué, quiénes nosotros somos en nuestra batalla. Primeramente entendimos que nosotros somos siervos de Jesucristo. Por consiguiente, como nosotros hemos entregado todo nuestro ser, toda nuestra voluntad a Dios, entonces nos hemos convertido en siervos de Jesucristo y tenemos que contender por la fe. Segundo, entendemos también que debemos contender en la fe porque nosotros fuimos llamados, fuimos santificados y fuimos guardados por Jesucristo. O sea, no solamente estamos llamados a contender, sino que Dios en ese llamado, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos ha santificado. En otras palabras, nos ha separado, nos ha hecho un lado para esta batalla. Todos nosotros somos miembros de este ejército. Usted ha sido llamado, usted ha sido santificado y usted ha sido guardado para esta batalla. Y en el día de hoy tengo la intención de poder tratar de expandir un poco en por qué nosotros debemos contender por la fe. En el versículo 3, la palabra dice amados, amados. Y cuando yo leo esa palabra, beloved, agapaos en griego, me está diciendo a mí que esta batalla no es solamente del pastor. Hello, no me dejen solo. No me dejen solo, que yo solamente tengo dos manos para dar puño. Yo necesito más. Esta batalla es de todos. Toda la iglesia, toda persona que dice ser cristiano está llamado a contender ardientemente por la fe. Usted y yo, todos nosotros, sea joven como yo, o sea un poquito más allá de edad, pero si usted es joven así como yo, vamos a batallar porque hemos sido llamados, enlistados al ejército de Dios Todopoderoso. Pero ahí no se queda, porque entonces dice, amados, por la gran solicitud. Cuando yo oigo la gran solicitud, estoy oyendo una prioridad. El apóstol está diciendo, un momentito, vamos a parar todas las máquinas, la prensa, vamos a hablar de esto, vamos a traer esta prioridad al frente. Le está dando una prioridad al hecho que todos debemos contender. Es lo que nos está diciendo, debemos ya de parar de vivir la vida que estamos viviendo, una vida inconsciente, una vida al garete, y empezar a entender que debemos empezar a pelear por los valores bíblicos que se están desapareciendo en esta nación, en esta comunidad, hasta en la misma familia. Si en su familia se está desapareciendo la moral, pelee por la moral. Si en su familia se está desapareciendo todo lo que sea bíblico, pelee por eso en su familia. Ahí empieza la batalla, en la familia. Después ustedes pueden meterse en todo lo demás. Entonces aquí dice con gran solicitud, hay una prioridad, hay un llamado. Esto es lo que debemos hacer hoy por hoy.
Pero la palabra continúa diciendo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Cuando yo leo esto en su lenguaje original, yo entiendo lo que me está diciendo, porque aquí lo que está diciendo, yo quería hablarles a ustedes sobre la fe. Yo quería hablarles a ustedes sobre la salvación, pero me urge el que yo tenga que hablarles a ustedes de otra cosa. Me urge el que yo le tenga que hablar a ustedes, decir a ustedes que hay que contender ardientemente por la fe. ¿Ven la diferencia aquí? El apóstol está diciendo, yo venía a decirte algo, pero ya no te voy a decir esto, te voy a decir esto ahora porque esto es más importante. Hay que contender por la fe. Cuando nosotros leemos en el versículo 4 vamos a entender el problema grande. El problema grande aquí no es externo. El problema no es externo, no es la política, no es que la cultura, no es que la economía. El problema es interno dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia todo se puede estar cayendo. Fuera de la iglesia puede haber un cáncer espiritual que se lo lleve a quien lo trajo, pero dentro de la iglesia eso no debe suceder. Y el problema aquí, cuando él está hablando, dice el problema más grande no es externo, el problema es interno, en la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Contender ardientemente por la fe. Cuando yo estoy leyendo esto, yo veo a Judas como Ezequiel siendo llamado a ser un atalaya, y yo veo ese llamado en todos nosotros. En el capítulo 3 del libro de Ezequiel dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué hacía el atalaya? Estaba en una torre vigilando. Estaba en una torre viendo a ver si venía el enemigo. Y cuando veían el enemigo, inmediatamente pasaban la voz que el enemigo venía hacia su campamento. Y hoy usted y yo tenemos un llamado a atalaya como Ezequiel. No solamente es el pastor, no solamente son los músicos, no solamente son los sugieres, somos todos nosotros. Tenemos un llamado a atalaya, y no es el de llevar periodiquitos a la casa. Tenemos un llamado para predicar la palabra, para proteger la palabra, para defender la palabra que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero ¿qué significa contender ardientemente? Bueno, quiere decir contender, pelear con intensidad o con agonía. Es un llamado a contender, pelear con fervor o retener lo que tienes. O retener lo que tienes. Esta palabra es la misma que se usa en Proverbios 4, cuando dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón. En ese mismo capítulo 4, versículo 13 dice: retén el consejo. O sea, contiende, aguanta eso que se te ha dado, aguántalo, bendito Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice: así que, hermano, estar firme y que retener la doctrina. Esas palabras ahí nos dejan saber a nosotros que tenemos que contender por la fe que hay. Pero entonces aquí está hablando de esta fe. No está hablando de la fe que salva. No está hablando de la fe, del don de fe. Está hablando de la palabra que hemos recibido. La palabra que usted ha recibido, esa es la palabra que usted tiene que defender, tiene que pelear por ella. Usted no puede dejar que las circunstancias ahora del mundo hagan que usted no sea una persona conflictiva. En este negocio, usted y yo tenemos que ser conflictivos. En este negocio, el mundo tiene que odiarnos a nosotros. Si el mundo no lo odia a usted, es porque usted no está haciendo el trabajo. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Napoleón, lo dice la Biblia. Así que nosotros tenemos que pararnos de esa manera y empezar a pelear. Ahora, ¿cuál era la preocupación del apóstol? Bueno, en el versículo 4 nos está hablando que estos creyentes, él tenía miedo que estos creyentes fuesen llevados, arrastrados por doctrinas falsas. En otras palabras, había un montón de falsos maestros, y
todos ellos por lo general eran itinerantes. Iban aquí, estaban un ratito aquí, después iban para otro lado, estaban un ratito allá, después seguían así. Lo mismo que sucedía en Gálatas. Y estas personas iban llevando una palabra errónea, enseñando una palabra errónea, una doctrina errónea. Pero fíjense que pero Lucas escribió en Hechos 20, hablando del apóstol Pablo cuando se encontraba en Éfeso, y dice lo siguiente: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De entre vosotros, ven el problema, porque el problema es interno. De entre vosotros se va a levantar gente que va a hablar falsas palabras, falsas doctrinas. Eso fue lo que le dijo al apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso a los congregantes. Entonces dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Para nosotros los pastores no hay nada que sea tan frustrante. Lo más frustrante para nosotros es que nosotros oramos, buscamos la presencia de Dios, buscamos la palabra de Dios y le hablamos la palabra de Dios. Y mucha gente cuando salen en la puerta, rápido que tocan el parqueo, yo no sé, como que el parqueo tiene, no sé qué tiene el parqueo, pero como que se le olvida todas las cosas. Ese parqueo le da amnesia. Se le olvidó lo que se le predicó. Y cuando llegan al parqueo empiezan y siguen actuando tal como cuando entraron. Y no hay cambios. Y para nosotros eso nos molesta porque, oígame, pueblo, pero aquí dice que dentro de nosotros todo este tipo de personas van a empezar a salir que no van a aceptar la palabra. Yo sé que hay iglesias donde la persona, el pastor predica y usted ve a personas así. Ni que se crean que voy para allá. Se rompe la cara de la quijada que dice en Puerto Rico, fiao. Así mismito. Eso tendría que ser de Puerto Rico para conocer eso. Las escrituras nos recuerdan que nosotros estamos en una lucha constante. Nosotros estamos estudiando los jueves la armadura del cristiano en Efesios 6. Primera de Timoteo 6 dice: pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla. Entonces cuando el apóstol Judas nos dice a nosotros que tenemos que contender ardientemente por la fe, es porque usted y yo estamos militando en un ejército. Y si usted no milita en el ejército, le van a dar un dishonorable discharge. Lo van a votar deshonorablemente. ¿Usted quiere que lo voten deshonorablemente? Yo creo que no. ¿Cómo podemos contender con la fe? Tito 1, versículo 9 dice que tenemos que ser retenedor de la palabra. Empezamos a combatir, a contender con la fe cuando retenemos la palabra. En otras palabras, a mí no me importa lo que este hombre diga, pero la palabra dice. La palabra dice. Le voy a decir algo. Usted nunca va a estar equivocado siempre y cuando usted se defienda por la palabra de Dios. Si usted usa la palabra de Dios, usted nunca va a estar equivocado. Retén la palabra. Dice en Hechos 18:28, dice aquí: porque con gran vehemencia, hablando de ímpetu, de estar excitado, refutaba, contradecía, contendía públicamente a los judíos. Ay, yo no me atrevo. No, en todas las esferas, mire, esté donde esté, si está en el trabajo, trabaje, pero asegúrese que a la hora del lonche lo coja bajando. Y ahí lo coge a la hora del lonche y le dice el por qué. Aquí dice que Pablo contendía de una forma excitada, con gran ímpetu, él contendía por esa palabra. Ese es el celo que usted y yo debemos tener. En 2 Timoteo dice que con mansedumbre corrija. Entonces debemos corregir a las personas que están mal. No debemos callarnos. Mire, hermanos, perdone, pero ¿qué clase de amor es ese? Que usted ve a un hermano que va a 100 millas por hora para un risco y usted no dice, mete freno. Si usted no dice, mete freno, el hombre va a seguir a 100 millas por hora y ¡juega! Se fue por el risco abajo.
y usted lo sabía, lo podía haber parado y no lo hizo. Eso no es amor. Si usted es una persona que está en peligro, párela. Primera de Pedro 3:15 dice, santificar a Dios, el Señor se santifique, se dice, y estar siempre que preparado para presentar defensa. Los jueves aquí estamos enseñando Biblia para prepararlo a usted para que pueda presentar defensa. A una persona yo le dije en esta semana, yo le dije, yo no predico, en mi iglesia yo no predico, yo enseño. Yo enseño. Porque yo necesito que usted aprenda para cuando yo no esté a su lado, usted pueda defenderse. Usted pueda defender la palabra. Porque usted cree lo que cree. ¿Por qué tú eres salvo? Porque me encontraba en el lodo cenagoso. No, ¿por qué tú eres salvo? ¿Quién es Cristo? Porque es que yo estaba en el lodo cenagoso y él me sacó. No, ¿quién es Cristo? Bueno, él murió en la cruz. Hello, really? That's all you know. Eso es todo lo que usted sabe. No. Tenemos que aprender a defender la fe. Ahora, me gusta porque el versículo 4 aquí dice algo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de una forma suave. Esta palabra encubiertamente en griego, lo que quiere decir es que esta palabra, yo no sé si usted lo ha visto, pero esta palabra viene, hay un grupito y viene una persona suavecito, se va arrimando el grupito, y está ahí con el grupito. Nadie sabe que ese hombre se arrimó al grupito, pero está con el grupito. Eso es lo que esa palabra encubiertamente quiere decir. Se le puso hacia el lado y esperó. Y nadie ni siquiera se dieron cuenta que ese hombre estaba ahí, encubiertamente. Entonces dice que estas personas entraron encubiertamente para hablar tres cosas. Primeramente, decir que se podía vivir. Ellos convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Segundo, ellos rehusaban creer en la soberanía de Dios. Y tercero, en la persona de Jesucristo. Ahora se me ríen, miran para el frente, se ríen y todo. ¿Cuál es la raíz del problema? Primero, la falta de discernimiento. La iglesia está falta de discernimiento. La infiltración de estos falsos maestros con su falsa doctrina, es el resultado de la falta de discernimiento en el cuerpo de Dios. Un pastor dijo lo siguiente: trágicamente hay muchos en la iglesia contemporánea que también carecen de discernimiento espiritual. Tales personas son mucho mejores para mantenerse en sintonía con las tendencias culturales que para apreciar y comprender la doctrina bíblica. No lo dije yo. No me tiene la piedra a mí. Si quiere yo le doy el nombre de pastor y usted me tira la piedra, pero a mí no. En algunos casos, iglesias enteras han cambiado su enfoque de las claras enseñanzas de las Escrituras a las necesidades sentidas de los pecadores. Entonces tenemos falta de discernimiento, parte de la raíz del problema. Segundo, ¿cuál es la segunda razón del problema? Apatía por la palabra de Dios. Apatía por la palabra de Dios. Por muchas razones, nunca se había experimentado la apatía como es hoy. Cuando una persona habla de un estudio, cuando yo le digo a ustedes hablar y estudiar la palabra, yo estoy hablando que nosotros tenemos que empezar a hacer estudios exhaustivos, inductivos. Mire, yo estoy en contra de lo que son de esos planes de lectura. Yo no sé si usted lo usa. Si usted lo usa, yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso porque la Biblia no es un libro que usted lo tiene que leer en un año, 2, 3, 5 años. La Biblia es un libro, un manual de vida, de toda la vida. Y si a usted le toma toda una vida leer la Biblia, entonces le tomó toda una vida leer la Biblia. Yo sé lo que es estar en un capítulo por más de 60 días corridos. Yo sé lo que es eso. Yo no tengo un plan donde tengo que poner un checkbox. Me levanto por la mañana y empiezo a leer, check that, boom, y aquí, boom, y entonces sigo todos los días y pongo un checkbox. Y cuando usted le pregunta a la persona, ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué te dijo el Señor en lo que leíste? Leíste 5 capítulos, me dijiste. ¿Qué te dijo el Señor? Bueno, 3 salmos y 2. No, ¿qué te dijo el Señor? No sabemos lo que nos dice el Señor porque estamos leyendo el papagayo.
Yo le pregunto a veces a la persona, ¿qué dirección recibió en relación a su situación presente? Cuando le pregunto así, se me quedan mirando con los ojos así cruzados. Porque no saben. No recibieron dirección en lo que leyeron. Yo le pregunto, ¿qué dirección de vida recibió cuando leyó? No sé. Entonces tú no has leído la palabra. Tú solamente oíste la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo debemos escudriñar las Escrituras? Porque primero tenemos en ella vida eterna. Segundo, nos dan testimonio de Dios. Y tercero, Dios escudriña nuestro corazón. Dios escudriña. Cuando yo leí esto, cuando me estaba preparando y el Señor me llevó a esta porción, yo lloré. Porque en Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Entonces, ¿por qué yo debo escudriñar las palabras, las Escrituras? Porque Dios escudriña mi corazón. Dios escudriña mi corazón. Nosotros hemos abandonado lo que se llama, ya estoy por terminar, la predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? La predicación expositiva es tomar la Biblia, predicarla de tal manera que se explica, que se expone, se toma el texto bíblico, se proporciona ejemplos para poder presentar el versículo claramente, el contexto claramente. Hoy lo único que queremos hablar es todo temática, y desafortunadamente la temática que se usa fuera de la exposición de la palabra. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso quiere decir que hay personas que toman un versículo de aquí, un versículo de allá, otro versículo de aquí. Eso yo lo llamo como predicación de concordancia, es lo que yo le llamo. Entonces lo unen para tratar de traer un tema, pero no toman el tiempo para ver si cada versículo usado cae dentro del contexto de lo que quiere enseñar. Ejemplo, cuando se dice que tenemos que hablar y tenemos que edificar sobre en el fundamento de los apóstoles. Muchas personas han tomado esto: yo soy apóstol, usted tiene que entonces edificar lo que yo le digo. I don't think so. Eso no es lo que dice. Está hablando de lo que ya los apóstoles de ese tiempo nos escribieron, y ellos escribieron de tal manera que sacaron algo que se llama la Biblia. Aquí está, este es el fundamento, esta es la edificación, esto es de la manera, pero no, lo toman y toman un versículo aquí, toman un versículo allá abajo, y como no usan el contexto, no hay una predicación expositiva, entonces se llevan a cualquier enredado. Eso es el problema con la prosperidad hoy. Ese es el problema con muchas otras áreas, que se predica la palabra incorrectamente porque no hay una exposición de la palabra. Los pastores, predicadores y maestros expositivos están desapareciendo, y no deben desaparecer, porque son ellos los que verdaderamente nos van a enseñar. Ahora, ¿se puede usar un mensaje temático? Absolutamente, siempre y cuando la persona use exposición en cada versículo que usa para establecer su tema. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. América está viviendo unos tiempos difíciles. La iglesia está viviendo un tiempo difícil. Y nos toca a cada uno de nosotros hoy, como decía el apóstol, hoy hay urgencia para nosotros defender, contender ardientemente por la fe. No hay otra. Usted tiene la opción. Usted tiene la opción. Yo no le voy a dar ni una A ni una F por esto. Aquí la opción la tiene usted. Cuando usted salga por esta puerta, usted va a pelear por la fe
va a contender por la fe. O usted puede seguir viviendo la vida sin conflicto. Yo no voy a decir nada para que no me digan nada. Yo no quiero discutir con nadie. Si esa es la manera que usted quiere vivir, bueno, allá usted. Usted no me tiene que dar cuenta a mí, usted le tendrá que dar cuenta a Dios. El martes una persona me preguntó, estábamos hablando en el trabajo, y esta persona me preguntó y me hizo un comentario que me dio tristeza. Y le hablé y la persona se sintió lo que yo sentía, porque él me dijo, oye, yo estaba hablando con esta persona y esta persona me hizo la siguiente pregunta, me dijo la siguiente observación, me dijo, pero yo no sabía que tú eras cristiano. Y yo le dije a él, es muy fácil ser cristiano con otros cristianos. Qué bueno cuando dos cristianos se encuentran en el Walmart. Salen esos versículos, mire, uno detrás del otro. Pero, ¿qué a la cajera? ¿Qué a la persona que va pasando en una silla de ruedas que no es cristiana? ¿Le quiere usted los versículos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted lo ve y hablando y cualquiera que lo oye ya están ready, ya están listos para tener church. Ellos dos o tres. Pero puede usted tener church con la cajera. Puede usted tener church con la persona que está ahí, porque no es tan fácil ahora decirle a una persona que quizás le diga a usted, a mí no me hables de eso. A mí no me hables de eso. Cuando yo empecé a hacer los estudios ahí en mi trabajo, a la hora del almuerzo con las personas de hindú, de la India, al principio ellos no querían saber nada de mí. Y yo fui y me comuniqué con uno de ellos que para ese tiempo era mi coworker. Y le dije, mira, yo quiero predicarles a tu gente, pero no puedo. Y él me enseñó cómo predicarle a ellos, tratarlo como persona. Entonces empecé a hablar con ellos, una conversación regular, y ahí empecé a predicarle, hasta el punto que ellos llegaban a mi escritorio a la hora del almuerzo los miércoles, me decían, estamos tarde para el estudio bíblico, y estas eran personas que no querían saber. ¿Y saben qué? Muchos de ellos se los regresaron nuevamente a la India y se fueron de aquí con una palabra. Muchos de ellos, yo no puedo ir personalmente quizás a la India, pero ya yo tengo personas predicando en la India. Tengo personas predicando ya. Usted puede hacerlo. Contienda por la fe. Padre, te damos gracias, Señor amado, por la palabra. Te damos gracias por este entendimiento que nos ha dado. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica esto que hemos oído hoy. El llamado va a ser uno y va a ser simple. Si hay alguien aquí que quizás se encuentra que no está contendiendo ardientemente por la fe y sabe que necesita esa fortaleza, usted levante sus manos. Yo no le voy a pedir que venga al frente ni nada. Allá donde usted esté, yo voy a hacer la oración. Ve su mano, ve su mano, ve su mano, ve su mano. ¿Hay alguien más? Ve su mano, ve su mano, veo su mano, veo su mano, veo atrás también su mano. Hay alguien aquí que necesita verdaderamente decir, Padre, yo necesito esa oración, ese poder tuyo para poder contender con la fe. En las redes sociales aquí, igual con ustedes, si usted necesita, solamente levante sus manos ahí, diga, yo levanto mis manos y también vamos a orar por usted. Veo su mano también aquí. ¿Alguien más? Veo su mano, veo su mano allá atrás también. Veo. ¿Hay alguien más? Veo su mano y veo su mano.
Una vez más, ¿hay alguien más? Esto no es algo que debe pasarnos por el lado. Esto es algo que es de urgencia. Nuestras familias dependen de nosotros. Las comunidades dependen de una iglesia que se levante, una iglesia militante, una iglesia que se atreva a predicarle a todos. En la última oportunidad, ¿hay alguien más? Padre, yo te doy gracias, Señor, por las manos que han sido levantadas. Te doy gracias, Señor, porque ellos han venido delante de ti reconociendo que necesitan tu fortaleza. Padre, yo te pido, Señor, que tú los toques, que ahora tú les enseñes a cada uno de ellos, que tú los tomes, Señor, y los fortalezcas de tal manera, Señor, que ellos puedan propagar, Señor, hablar de tu palabra, Señor, sin denuedo por todos los lugares. Padre, ellos quieren contender ardientemente por la fe. Ellos quieren contender ardientemente por la palabra que han oído, Señor. Yo te pido que tú los toques, Señor, que tú los toques, que tú los guardes, que tú los cuides en todos los lugares donde ellos hablen tu palabra, Señor amado, y que esa palabra que ellos depositen, que esas normas bíblicas que ellos vivan, que esa manera que ellos anden, Señor, sea digno del llamado que hay en cada uno de ellos, Señor. Toca, Señor, tócame desde mí siendo la cabeza de este lugar, Señor, hasta todos los que están sentados, Señor, en esta silla. Toca a cada uno de ellos, Señor. Tócanos, Señor, a todos nosotros en las redes sociales. Toca, Señor, a toda persona que también ha decidido tomar este llamado, Señor. Tócanos para que podamos ser defensores ardientes de tu palabra, defensores, Señor, de tu evangelio, porque, Señor, por dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios.